El pasaje de hoy es San Marcos 12, versículos 35 al 44. Leamos juntos. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: Porque Él está aquí, porque Él está mirando. Algunas pinturas no muestran una sola imagen, sino 2 imágenes al mismo tiempo. Algunas personas ven una imagen primero, y otras ven la otra primero. Sin embargo, la gente a menudo piensa que solo lo que ellos vieron es correcto, y afirma que solo hay una cosa en esa pintura. De hecho, mientras miran la misma pintura, pueden ver diferentes imágenes. Esto se debe a que puede parecer diferente según la perspectiva desde la que se mire. La historia del pasaje de hoy es similar a esto. Las personas, mientras veían la misma situación, la interpretaron desde diferentes perspectivas. Al meditar en la conocida historia de las 2 blancas de la viuda, la mayoría de la gente se enfoca en la viuda que dio la ofrenda. ¿Con qué corazón pudo dar así? ¿Qué tipo de fe era esa fe que le permitió dar todo su sustento? ¿Podré yo hacer lo mismo que esta viuda? A menudo miramos el pasaje de hoy de esta manera. Meditar de esta forma no es de ninguna manera malo. Ciertamente, el pasaje transmite ese significado. Una viuda, la clase más marginada de la sociedad de esa época, y una ofrenda de 2 blancas, una cantidad extremadamente pequeña. Desde la perspectiva de una persona pobre, habría requerido una gran decisión. Una determinación y decisión que solo es posible por la fe. La determinación y decisión que la mayoría de nosotros hicimos al meditar en esta palabra es completamente posible, y una aplicación muy buena. Sin embargo, al meditar en el pasaje de hoy, no debemos quedarnos solo aquí. Si solo meditamos hasta este punto, es como si no hubiéramos visto todo lo que este pasaje intenta transmitir. Meditamos en el pasaje, lo vimos, pero no lo vimos todo, solo una parte. Es decir, como vimos en la pintura antes, se puede ver de una manera u otra, pero es posible que solo hayamos visto una parte, una sola faceta. De hecho, el énfasis del pasaje de hoy, es decir, lo que realmente quiere decir, se encuentra en otro lugar. No es tanto la viuda que dio las 2 blancas, sino la meditación sobre Jesús, aquel que elogia las 2 blancas. Al meditar en el pasaje de hoy, debemos hacerlo enfocándonos en Jesús. El templo de la época de Jesús, les he dicho que ese templo tenía un defecto grave, que era un lugar al que le faltaba algo que debía tener. Algo que el templo debía tener, pero que no tenía. De hecho, este templo fue construido sobre eso, pero se perdió, desapareció, y ya no estaba, el Arca del Pacto. Después de que el primer templo construido por Salomón fue destruido, el pueblo de Israel perdió el Arca del Pacto. Aunque no hay evidencia, la gente especula que Jeremías la trasladó en secreto, para evitar su secularización, o que la escondió sin que nadie lo supiera. De todos modos, el segundo templo, el templo de la época de Jesús, no tenía lo que necesariamente debía tener. Entonces, ¿qué simboliza el Arca del Pacto? El Arca del Pacto simboliza la presencia de Dios. El Antiguo Testamento describe el Arca del Pacto como el estrado de los pies de Dios, y en otros lugares se entendía como el trono de Dios.
Dios es aquel que está en todas partes, no hay lugar donde no esté, pero la gente pensaba que Dios descendía de una manera especial, muy especial, sobre esa arca. Por lo tanto, el arca del pacto no era un simple objeto sagrado, sino un símbolo de la presencia de Dios. Era el símbolo especial de que Dios está aquí, Dios está escuchando nuestras oraciones aquí. Por eso, el arca del pacto era la razón de ser del templo, la razón por la que se construyó, y la razón misma de su existencia. Pero perdieron esa arca, y el segundo templo se convirtió en un templo sin arca, un templo sin el arca del pacto. Por lo tanto, no es una exageración llamarlo así. Un templo que perdió la presencia de Dios, un templo sin la presencia de Dios, y por lo tanto, un edificio cuya razón de ser había desaparecido. El templo de esa época era un lugar con un defecto tan grave. Este defecto fatal continuó hasta la época de Jesús. Pero, ¿quién entra ahora en este templo? Jesús entra en ese templo. Leamos juntos el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Amén. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está ahora en el templo. Está enseñando en el templo. Ahora, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué ha sido de este templo ahora? El templo que no tenía la presencia de Dios, ahora que Jesús, el Hijo de Dios, ha entrado en él. ¿En qué se ha convertido ese templo? Ahora, ese templo se ha convertido en un templo donde se ha restaurado la presencia de Dios. El templo de la ausencia de Dios se convirtió en el templo de la presencia de Dios cuando Jesús entró en él. A través de Jesús, el templo cambió de esta manera. Por lo tanto, el pasaje de hoy nos muestra qué sucede en el templo de la presencia de Dios, el templo donde la presencia de Dios fue restaurada por la entrada de Jesús. Si meditamos en el pasaje que leímos hoy de esta manera, podemos meditar más profunda y abundantemente. Cuando Jesús entra en el templo, ¿qué sucede ahora? Primero, leamos juntos los versículos 38 y 39. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Amén. Dentro de ese templo, dentro del templo donde se ha restaurado la presencia de Dios, fluyen las enseñanzas de Jesús. Guardaos de los escribas, ordena Jesús. Aquí, los escribas se refieren a los líderes religiosos judíos. Estos líderes religiosos centraban sus actividades en el templo, y en ese templo que había perdido la presencia de Dios, dedicaban todas sus fuerzas no a revelar a Dios, sino a revelarse a sí mismos, a mostrarse a sí mismos. Andaban con largas ropas que no necesitaban usar, mostrando que eran estudiantes religiosos sobresalientes, y disfrutaban de recibir saludos en las plazas, a las que no necesitaban ir. No solo en el lugar espiritual de la sinagoga, sino también en el lugar secular de los banquetes, insistían en ocupar los primeros asientos. Se habían convertido en personas que eran servidas, no en personas que servían, y su vida era una vida sin Dios, incluso una vida que usurpaba el lugar de Dios. Así era la apariencia de aquellos que realizaban un ministerio de ausencia de Dios en un templo sin la presencia de Dios. ¿Cómo se veían a los ojos de la gente? Nadie se habría atrevido a decir que estaban equivocados o a condenarlos. Como tenían el nombre de líderes religiosos, la gente los admiraba, los respetaba y los guiaba a sentarse en los mejores lugares. Pero hermanos, hay alguien que los está viendo. Él es nuestro Señor Jesús, quien entró en el templo y convirtió un templo sin la presencia de Dios en un lugar lleno de la presencia de Dios. Leamos juntos el versículo 40 para ver cómo nuestro Jesús los está viendo. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Aunque la gente admiraba y respetaba a sus líderes religiosos, la mirada de Jesús era completamente diferente. A los ojos de Jesús, no solo eran personas que devoraban los bienes de las viudas y atormentaban a los pobres, sino también personas que violaban la ley de Dios, que ordenaba ayudar a los pobres. Eran personas que hacían largas oraciones por hipocresía, es decir, no oraban a Dios, sino que, para ser vistos por la gente, solo recitaban encantamientos como un eco que resuena en el vacío,
que Dios ni siquiera escuchaba. A los ojos de nuestro Señor, así se veían. Luego Jesús dice: estos recibirán mayor condenación. Está hablando de un juicio. Jesús, que ha venido al templo, ¿qué les hace a los líderes religiosos judíos? Los juzga. Está juzgando y condenando su hipocresía, sus crímenes, su arrogancia y su pérdida de Dios. Nuestro Señor declaró que recibirían un juicio más severo, una condena más pesada. Dentro del templo, Jesús está sentenciando a los líderes religiosos judíos como culpables de un pecado aún mayor. Y después de este veredicto, ¿qué otro suceso ocurrió? El pasaje de hoy también nos relata un evento completamente opuesto. Leamos juntos los versículos 41 y 42 de nuestro pasaje de hoy. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Amén. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda en el templo. Todavía está en el templo. Y observaba cómo la gente ofrendaba. Mientras varios ricos ofrendaban con ostentación, entre ellos había una mujer que llamó la atención. Era una viuda y echó 2 blancas en el arca de la ofrenda. 2 blancas probablemente valdrían hoy lo que cuesta un tazón de fideos instantáneos en una tienda de conveniencia. Todos habrían pensado: el rico dio mucho, la viuda dio poco. Al escuchar el sonido de las monedas cayendo en el arca de la ofrenda, hecha de bronce en forma de trompeta, escuchando el sonido pesado del rico y el sonido ligero de las 2 blancas de la viuda, la gente probablemente pensaba naturalmente quién había dado mucho y quién había dado poco. Pero el pensamiento de Jesús es diferente. Leamos juntos los versículos 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Jesús elogia la ofrenda de la viuda pobre. No solo dice que dio mucho, sino que la elogia de manera suprema. La evalúa diciendo: echó más que todos. La elogia diciendo que dio más que todos los que habían echado en el arca de la ofrenda. Él evaluó que es diferente dar algo de lo que se tiene en abundancia a dar todo lo que se tiene en la pobreza. Esa mujer probablemente renunció a su cena de esa noche. Habría sido una comida sencilla, ni siquiera abundante, una comida modesta que apenas calmaría un poco el hambre, pero incluso eso lo ofreció todo a Dios. Nuestro Señor Jesús conocía toda la historia detrás de las 2 blancas de la mujer, el centro del corazón de esa mujer, y la elogió. Así como no solo juzgó a los escribas, sino que dictaminó que su juicio sería mayor, también a esta mujer no solo la elogió diciendo: bien hecho, sino que la elogió específicamente diciendo: echó más que todos. Cuando la presencia de Dios se restaura en el templo, suceden cosas como esta. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús lo sabe todo. Este es el mensaje central del pasaje de hoy. Nuestro Señor Jesús lo sabe todo. Hay un Jesús que está viendo todas las situaciones con precisión. No sabemos cuán grande consuelo es este hecho para nosotros. Hay alguien que ve y sabe no solo lo que es visible a los ojos de la gente y audible a sus oídos, sino también las situaciones ocultas detrás, las verdaderas intenciones escondidas en el corazón y el centro mismo del corazón. Él es nuestro Jesús, nuestro Dios. A veces nos decepcionamos. ¿Por qué les va bien a los que viven con un corazón malvado? Y a veces nos preocupamos. ¿Por qué yo, que vivo con un corazón recto, tengo dificultades? A veces, nuestra fe se tambalea y caemos en la tentación, preguntándonos por qué este mundo es así, si siempre fue así. ¿Tiene sentido vivir rectamente? ¿Vale la pena vivir guardando la fe a costa de pérdidas? El pasaje de hoy dice claramente que hay alguien que está viendo todo con precisión. Hay alguien que ve no solo lo que es visible a los ojos de la gente, sino también lo que no es visible, alguien que lo sabe todo. El pasaje de hoy nos dice claramente que Él juzgará con precisión y que Él recompensará con precisión. Amados hermanos,
Hay un Jesús que dicta el veredicto. Hay un Jesús nuestro que dicta un veredicto diferente al del mundo, un veredicto preciso. La razón para no ceder a la tentación y luchar contra ella para vencer. La razón para vivir rectamente está aquí mismo. La razón para vivir rectamente, según la palabra en medio de las dificultades, aunque sepamos que si cerramos los ojos por un momento, obtendremos un beneficio, aunque sepamos que si cerramos los ojos por un momento, no sufriremos pérdidas. La razón para vivir solo según la palabra del Señor, en lugar del beneficio inmediato, está aquí mismo. La razón para no envidiar ni seguir a las personas que parecen respetables a los ojos de la gente, pero que están sumidas en la hipocresía, la ostentación y la arrogancia, está aquí, porque nuestro Señor está aquí, porque nuestro Señor está viendo todas estas cosas, porque nuestro Señor está juzgando todas estas cosas con precisión. Tenemos una razón para vivir rectamente, una razón para vivir según la palabra. Amados hermanos, en el templo donde no había presencia de Dios, la presencia de Dios fue restaurada. Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en ese templo. El templo sin Dios se convirtió en el templo con Dios. En el templo donde se restauró la presencia de Dios, sucedieron estas cosas. La persona que a los ojos de todos era considerada un estudiante religioso sobresaliente, a los ojos de aquel que estaba presente, no se reveló como un estudiante sobresaliente, sino simplemente como un objeto de juicio. Y se le anunció un juicio severo, un juicio más severo. Por el contrario, la mujer que, a los ojos de todos, dio una ofrenda insignificante, se convirtió en objeto de sumo elogio en el corazón de aquel que estaba presente. Fue reconocida como la que dio más. Cuando el templo se convirtió en un verdadero templo, la injusticia se reveló como injusticia. Y cuando el templo se convirtió en un verdadero templo, la justicia cobró vida verdaderamente. Pero, hermanos, hay un cambio mucho mayor que este. La Biblia expresa el cambio que ocurre cuando el templo se convierte en un verdadero templo, cuando la verdadera presencia de Dios se restaura en el templo, de la siguiente manera, en el pasaje de hoy. Leamos juntos el versículo 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Mucha gente le oía de buena gana. La alegría se está restaurando en la gente. Cuando el templo se convierte en un verdadero templo y se llena de la verdadera presencia de Dios, la gente está recuperando la verdadera alegría en ese templo. Este es el verdadero cambio que ocurre en el templo restaurado. No solo ciertas personas están contentas, sino que es un lugar donde todos se alegran. No solo las personas que se presentan bien y están bien empaquetadas, están felices, sino que todas las personas, incluidas las que no se ven bien, las personas marginadas, se alegran. La restauración de la presencia de Dios es precisamente esto. Amados hermanos, a los que solo buscaban los primeros asientos, se les dictó un juicio más severo, y a la mujer que dio todo su sustento, se le dio la evaluación de que había dado más que todos. Les bendigo en el nombre del Señor, para que vivan siempre recordando que hay alguien que juzga y evalúa de esta manera. Aunque no alcancemos una posición alta, aunque no busquemos los primeros asientos que llaman la atención de la gente, Dios ya lo sabe todo, y Dios nos está viendo a todos. Dios lo sabe todo. Nuestro Dios ya conoce las lágrimas que derramamos en secreto en un rincón del templo de madrugada. Nuestro Dios ya conoce el corazón que sirve y comparte en silencio, sin que nadie lo sepa, en lugares donde nadie mira y a personas que a nadie le importan, esperando y deseando solo el elogio de Dios, no la evaluación o el elogio de la gente. Hay alguien que juzga con justicia, alguien que elogia con amor, nuestro Dios. Les bendigo en el nombre del Señor, para que permanezcan en su presencia. Amén. Al comenzar esta semana, que todos nuestros miembros de la Iglesia vivan temiendo al que juzga verdaderamente, anhelando al que elogia verdaderamente y experimentando y saboreando plenamente la alegría que se disfruta en la presencia del Señor y el gozo que se prueba en su compañía. Les bendigo en el nombre del Señor. Pensemos en la palabra que se nos ha dado y cantemos juntos el himno, Visión. Nos hemos reunido ante el trono. Nos hemos reunido ante el trono para alabar juntos al Señor.
El amor de Dios dio a su Hijo, por su sangre fuimos salvos. Ese amor derramado en la cruz fluye como un río por toda la tierra, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Salvos, adoramos al Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Oremos juntos. Reflexionemos sobre a qué le prestamos atención mientras vivimos. ¿Está realmente Dios en las cosas a las que les prestamos atención? ¿Están allí la mirada de Dios, la evaluación de Dios, el valor de Dios? Ayúdanos a temer el juicio de Dios. Ayúdanos a ser personas que anhelan el elogio de Dios, no el de los hombres. Oremos y avancemos juntos. Amado Señor, gracias. Ayúdanos a reflexionar si, como en el templo de la época de Jesús, vivimos en la ausencia de Dios. Ayúdanos a reflexionar si no hemos sido conscientes de la mirada y la evaluación de Dios, y solo nos hemos interesado en la mirada y la evaluación de la gente. No viviremos una vida de hipocresía para llegar a los primeros asientos. Viviremos valorando incluso el pequeño corazón que está en un lugar invisible. Restauraremos la presencia del Señor en nuestra vida. Señor, gobierna nuestras vidas y ven a habitar personalmente en ellas, para que la vida de todos nosotros rebose de tu alegría y tu gozo. Amén. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.